Buenos días. Por favor, me confirman por el chat si me escuchan bien para iniciar la sala situacional del día de hoy. Primero que todo, en nombre de el Observatorio Nacional de Salud Mental y Drogas, del Ministerio de Salud y Protección Social, queremos darles un agradecimiento por acompañarnos el día de hoy a la sexta sala situacional. Hoy tenemos el tema de avances y retos del SUISPA, Sistema Único de Indicadores en Sustancias Psicoactivas, y contamos con la presentación de la doctora Carol Castellanos Morales, consultora para la implementación de los indicadores SUISPA en el ámbito territorial del Ministerio de Salud y Protección Social. Muchas gracias a la doctora Carol por acompañarnos hoy a esta sala situacional, igual que a las anteriores. Invitamos a los representantes de salud mental de las entidades territoriales del país. Vamos entonces a iniciar con las personas que están en este momento. Esperamos que a medida que vamos avanzando en la reunión se vayan conectando otras entidades. Para tener en cuenta, recordemos que esta plataforma es una plataforma muy sencilla que permite comunicación por chat y por voz. En este momento solo tenemos dos personas que van a utilizar el micrófono, quienes ya verificaron la configuración. Les solicito hacer la comunicación del chat en la parte de chat para todos. Por favor, Marcela de Putumayo, no utilicemos la opción del chat privado solo cuando se requiera, pero la idea es que el chat que es para todos va a quedar también dentro de las memorias que tenemos sobre esta sala situacional. También es importante tener en cuenta que esta plataforma permite solamente que en el momento de utilizar micrófono hable una persona. Por eso deben pedir la palabra en la opción establecer estado, levantar la mano. Es el muñequito que aparece en la parte superior. Esta reunión, esta sala situacional va a ser grabada y va a colocarse en la página web del observatorio www.onsm.gov.co para que cualquier persona pueda acceder a esta grabación. Van a tener el audio, el video y van a poder consultar en cualquier momento lo que se hable en este encuentro. Hoy es mayo 28 de 2014. Tenemos en este momento 9 personas en la reunión. Vamos entonces a iniciar. Necesito que por favor cada uno de ustedes se presente en el chat. Nombre, apellidos, cargo, institución que representa y correo electrónico. Mientras que hacemos la presentación en el chat, esperamos a los compañeros de Cartagena que ya se van a conectar. Por favor, entonces, cada uno en el chat hace su presentación para saber con quién contamos en esta reunión y para ir actualizando el directorio de entidades territoriales, de tal forma que podamos incluirlos en las reuniones y actividades programadas por el Observatorio de Salud Mental. Vamos entonces a proceder con el chat para la presentación de cada uno de ustedes.
Vamos entonces a iniciar en este momento por respeto a todos ustedes que se han conectado de forma efectiva y con mucho cumplimiento. Vamos a iniciar con la presentación que nos trae la doctora Carol Castellanos respecto a los avances y retos que tiene el país para la implementación y seguimiento de los indicadores de sustancias psicoactivas. Voy a compartir con ustedes la presentación en pantalla y voy a asignar la palabra a la doctora Carol. Por favor, pedir la palabra. Doctora Carol tiene el micrófono activo. Por Ahora favor, sí, verifique ¿cierto? que su... Sí, en este momento la escuchamos muy bien. Por favor, me indica para avanzar en las diapositivas. Tiene la palabra. Ok. Buenos días a todos y a todas. Primero que todo, como les mencionaba en el chat, yo soy Carol Castellanos, soy consultora para la implementación del Sistema Único de Indicadores sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas, que llamamos SWISP. Agradezco mucho el espacio y, digamos, esta labor que tiene el Observatorio Nacional de Salud Mental para lograr conectarnos a las personas que trabajamos alrededor de estos temas y agradezco la presencia muy puntual de aquellas personas que han ingresado a esta sala. Eh, en principio, pues vamos a hacer una presentación general del SWISPA, presentándoles como la evolución de este sistema y finalizaremos como con una última herramienta que tenemos hace muy poco y luego tendremos pues las preguntas que ustedes tengan que hacer al respecto. Siguiente. Sabemos que tenemos como un punto de partida para este sistema y es básicamente la idea de lograr que tengamos en el país información sobre el consumo de sustancias que tenga una serie de características de calidad. Y es que sea una información actualizada, que sean datos confiables, pero a la vez que se tengan como una serie de metodologías que aseguren la confiabilidad, que en efecto las personas que trabajan estos temas a nivel territorial utilicen esa información y sea susceptible, digamos, de socialización y de comunicación con respecto a este fenómeno. Siguiente. Este sistema responde a una iniciativa de gobierno de varias instituciones y de la cooperación internacional para, digamos, esa inquietud que siempre hemos tenido con respecto al fenómeno del consumo y que sea información de calidad y que sea información oportuna. ¿Por qué es tan importante que la información sea oportuna? Digamos porque los procesos continúan, los procesos humanos y estos fenómenos en salud continúan y nosotros tenemos que estar planeando e implementando acciones conforme a una información que nos esté brindando los datos. Entonces, para nosotros es muy importante que la información esté a tiempo, que la información no resulte a partir de peticiones específicas, sino que sea un proceso continuo para fortalecer esa planificación y esa evaluación. Siguiente. ¿Qué, qué teníamos y que aún tenemos en algunas prácticas una serie de brechas en la gestión de la información? Entonces, no se veía un proceso continuo para el análisis de la información porque tenemos fragmentado ese proceso entre quien produce la información o los procesos que producen información, eh, quienes resultan analizando esa información que otros producen y quién en últimas está utilizando esa información.
Independientemente de las competencias o de los papeles que tengan las instituciones o personas que tengan algún contacto con los datos sobre consumo, consideramos que un análisis integral favorece mucho más eh, llegar a una serie de conclusiones y recomendaciones. Entonces, este sistema busca cerrar esas brechas, que si se produce la información se sepa para qué se produce, qué pasa con esa información después, cómo se analiza, el hecho de analizarla, qué conclusiones produce, y así iniciar un proceso de utilización de la información. Siguiente. El diseño del SWISPA realmente consistió en hacer una revisión de compromisos internacionales que tiene Colombia en términos de qué información es como la más recomendable para hacer uso de los datos y para tener un panorama general de lo que está sucediendo con el consumo. Siguiente. Pero ¿qué es el SWISPA? ¿O qué le llamamos? ¿A qué le llamamos eso del SWISPA? Es un sistema de indicadores, o sea, un conjunto de indicadores ordenados, justificados, que tienen cierto grado de pertinencia para explicar el fenómeno del consumo. Ese sistema de indicadores tiene como tres grandes categorías. La primera categoría es describir cuál es la situación actual de ese consumo, qué está pasando y cuál es la realidad de ese consumo en la población general y en la población y en algunas poblaciones específicas que sean de prioridad nacional. En segundo lugar, queremos describir cuáles son las consecuencias más notorias a nivel de salud pública y del impacto que tiene sobre las personas. Y una tercera categoría pretende describir qué acciones se están realizando a nivel institucional y comunitario que tiendan a la prevención, es decir, vamos también a revisar qué se está haciendo a nivel territorial y a nivel nacional con respecto a la prevención, a la mitigación de ese consumo y a la superación del mismo, teniendo en cuenta que son esos ejes sobre los cuales se mueven las acciones dentro de la política nacional vigente. Siguiente. ¿Qué permite o cuál es la propuesta que nosotros tenemos de facilitación del SWISPA? Queremos utilizar información que ya existe. Ustedes saben que se realizan unos estudios periódicos nacionales para el tema de consumo de sustancias, pero la idea es que esa información se analice a la luz del contexto territorial. Entonces, si bien ya existen unos estudios, a la vez también existen sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica, sistemas nacionales de registros de atención, utilizar eso que ya está funcionando y sacarle el mejor provecho en términos del análisis. A la par de usar la información existente, queremos obtener información confiable, periódica y comparable, ¿sí? Que sea recogida con unas recomendaciones muy claras, con unos lineamientos muy claros, con unos instrumentos muy claros, pero que a la vez también sea periódica, que tengamos series de datos, que recojamos la información varias veces a lo largo del tiempo y que así podamos hacer comparaciones. Comparaciones de mi territorio hace 5 años con mi territorio ahora, pero a la vez comparaciones con otros territorios y a la vez mi territorio comparado con el nivel nacional. Eso es lo que permite tener un sistema, digamos, estándar de indicadores. Pero también queremos que a la par que se avanza como en unos procesos propios del territorio, también se fortalezcan en términos de la producción y el uso de esos datos. Cuando se empiezan a analizar datos que ya existen, datos de estudios nacionales, se pueden empezar a generar procesos de análisis y de iniciativas de otras investigaciones. ¿Sí? Si, mientras yo reconozca la situación de consumo en mi territorio, con datos ya existentes, puedo empezar a generar otras ideas de investigación o de gestión del conocimiento. Entonces pensamos que es un paso previo para iniciar investigaciones propias
Y digamos que esas tres acciones que están señaladas ahí pretenden impulsar y apoyar, informar la planeación y evaluación de acciones. Este proceso de análisis va a permitir de una mejor manera priorizar asuntos en política, hacer una planeación mucho más responsable y haciendo como esas mediciones precisamente periódicas, evaluar lo que estamos haciendo. Siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. Acá lo que les muestro es que hay una conexión entre los sistemas de consumo. Pueden existir sistemas regionales, no en todos los lugares existen, pero planteamos que el SWISPA conectaría esos sistemas regionales con, digamos, escenarios nacionales como son los observatorios, que a su vez estamos adscritos a unos sistemas internacionales. Entonces estamos como hablando el mismo lenguaje. Esa conexión se da en términos de un mismo lenguaje, de unos mismos indicadores que no solamente se manejan aquí, sino a nivel internacional. Siguiente. El SWISPA que propone, ahora cuando les habla de fuentes que ya existen, es precisamente hacer una integración de diversas fuentes que existen en el país. Como les comentaba, para caracterizar el consumo, principalmente hacemos uso de los resultados de investigaciones o estudios que se hagan para cada territorio o a nivel nacional. Independientemente de su alcance, como muestra ahí, o de su metodología, lo que queremos es saber cómo estos estudios nos dan cuenta de lo que sucede con la población en un momento determinado. En segundo lugar, tenemos una categoría de caracterización de consecuencias del consumo, donde puede haber parte de información en los estudios, a lo que se refiere al consumo de riesgo y perjudicial de alcohol, a lo que se refiere a abuso y dependencia de drogas ilícitas y comportamientos de riesgo como el uso de drogas inyectables. También esa caracterización de consecuencias va a ser uso de datos de centros de tratamiento, donde existan sistemas de registro para los casos de centros de tratamiento, haremos uso de ellos. Y cuando no, pues buscamos directamente los datos de los centros de tratamiento con el fin de caracterizar a quienes ya consumen y qué patrones de consumo tenemos, digamos, o son característicos de nuestro territorio y de nuestro país. Y una tercera fuente para caracterizar consecuencias es el CIVIGILA, que tiene dentro de sus protocolos la vigilancia de las intoxicaciones por sustancias. Y una tercera fuente que la tenemos, digamos, muy cerca en el territorio, que son las, para caracterizar nuestra respuesta, verificar qué planes estamos realizando en términos de consumo, qué programas están en marcha, qué estrategias, y poder saber a qué poblaciones estamos trabajando, en qué temas específicos de la política nacional y hacer como un mapeo integral de qué es lo que estamos haciendo como instituciones y comunidad. Siguiente. ¿Qué buscamos? Digamos que nuestro fin es promover el conocimiento sobre el consumo de spa. Principalmente existen muchos datos anecdóticos, tenemos una percepción subjetiva de lo que sucede con el consumo, pero queremos realmente fundamentarlo en información y en datos que salgan de nuestros sistemas que ya existen, sistemas de vigilancia y con indicadores que ya estén predefinidos. ¿Cómo lo hacemos? Tener formatos comunes, como les mencionaba antes. Todos vamos a hablar de los mismos indicadores, todos vamos a saber qué significa una prevalencia de consumo, todos vamos a saber qué significa una proporción de personas que se intoxican con sustancias y aprovechar recursos que ya existen. Siguiente. También buscamos que haya algún grado de coordinación entre las instancias que trabajamos este fenómeno.
Acá muestro simplemente lo que en la práctica hemos observado y es la coordinación, digamos, del trabajo que hace la vigilancia epidemiológica con el trabajo que hacen los equipos de salud mental y drogas, también articulados con lo que salud pública plantea en el territorio y una comunicación también con los servicios de atención que nos permiten configurar y armar como ese rompecabezas de la situación de consumo en el territorio. Siguiente. Siguiente. ¿Cómo vamos a cerrar esas brechas que yo les contaba? Entre la producción y el análisis, básicamente incluir permanentemente la información recogida a unos documentos. Nosotros planteamos que haya, digamos que al hacer la recogida de los datos y el análisis, eso al final se constituye en un informe o en un documento que analice la situación de consumo. Más adelante vamos a ver qué herramienta les proponemos para consolidar la información. Y entre el análisis y la utilización de la información es que para nosotros es muy importante que como queremos que la gente use la información, que se comunique la información, ofrecemos y recomendamos que se publiquen los documentos regionales en los observatorios pertinentes. El Observatorio Nacional de Salud Mental es el escenario donde tenemos los documentos de las entidades que han trabajado con este sistema. Siguiente. Aquí vamos a ver específicamente, bueno, qué tipo de indicadores tiene cada una de las tres áreas. Siguiente. Básicamente la primera área que yo les comentaba que se refería a la descripción del consumo a nivel general, va a incluir esos indicadores clásicos de prevalencias y casos nuevos que sencillamente aparecen ya en los estudios, están principalmente en los estudios nacionales y que desde el nivel nacional los acompañamos para que se puedan interpretar, ¿sí? Obtener e interpretar. ¿Por qué son importantes este tipo de indicadores? Porque tienen, digamos, nos presentan ese momento y evolución del consumo. ¿Sí? Hay una serie de datos, por ejemplo, los datos sobre la población general, tenemos desde el 96 estamos recogiendo datos, en el 2008 se recogieron los datos y en el 2013 ya tenemos un nuevo estudio. Entonces ya vamos a tener dos estudios en población general con los cuales comparar qué pasó en nuestro territorio. Siguiente. Estos son los indicadores, básicamente prevalencias en la vida, prevalencias de último año, casos nuevos y edades de inicio del consumo en las diferentes sustancias. Siguiente. Cuando hablamos de consecuencias o eventos asociados, como les comentaba, aquellas que de manera más importante están afectando la salud y que generan una serie de alertas frente a lo que está sucediendo con el consumo. Entonces, acá decidimos incluir lo que sucede en centros de urgencias y lo que queda registrado en las fichas de Civigila y cuál es la atención en el territorio para los consumidores de sustancias. Siguiente. Entonces acá básicamente vamos a hablar de unos indicadores de proporciones para valorar como esa cantidad de personas que estamos atendiendo en centros de tratamiento y a la vez aquellas personas que llegan a servicios de urgencias específicamente. Siguiente. Cuando hablamos de la respuesta, esto es qué estamos haciendo. Las anteriores nos muestran, bueno, qué está pasando con la población, quiénes son atendidos, independientemente de las acciones que se estén realizando. Para el caso de la respuesta, vamos a hablar de lo que se está haciendo, qué está haciendo el territorio en sus diferentes instancias e instituciones para la prevención
qué estamos haciendo para la mitigación de los riesgos y qué estamos haciendo para superar el consumo. ¿Sí? Y aquí vamos a tener indicadores sobre programas y sobre coberturas. Siguiente. Entonces, algunos indicadores se refieren a la proporción de planes municipales, qué proporción de programas de prevención estamos teniendo, cuál es el nivel de énfasis que le estamos dando y caracterizar cuáles son nuestros énfasis para poder también comparar las diferentes situaciones entre los territorios. Siguiente. Cada indicador va a tener su estructura en términos de que va a presentar una descripción muy clara de por qué ese indicador es importante de medir, va a tener su definición, su formulación específica, o sea, si hablamos de una proporción, nos va a explicar cuáles son los datos que debemos utilizar para calcular esa proporción, va a presentar unos niveles de desagregación que son de mucho interés para el trabajo de planeación, ¿sí? ¿Qué subgrupos? Dividamos en subgrupos el fenómeno y observar esas diferencias, sea por edad, sea por género, sea por tipos de sustancias y sea por vías de administración de las sustancias. Y también nos va a presentar cuál es esa fuente o esos instrumentos de recolección de la información. Como les decía, hay muchos fuentes que ya existen. Entonces, realmente los instrumentos de recolección son recomendados o son cuando, digamos, definitivamente no existe la fuente, pero en realidad esto nos va a remitir a fuentes que ya existen. Y nos va a presentar una periodicidad, es decir, cada cuánto debo yo levantar esta información, consolidarla y analizarla. Y unas notas técnicas para aquellos interesados en conocer mucho más de este tema. Siguiente. Este es un ejemplo de una ficha técnica, sencillamente para traerlo aquí a la presentación, pero digamos que esto es un documento que está publicado en el observatorio, que lo tuvimos como elemento de trabajo en el diplomado sobre convivencia y salud mental. Entonces, digamos que es muy fácil de consultar, pero quiero que observen un poco cómo es la dinámica de los indicadores. Entonces, tiene su título, en este caso es el de proporciones de personas atendidas en centros de urgencias por intoxicaciones con sustancias psicoactivas, con una serie de fundamentos de dónde sale, digamos, la necesidad de hacerle seguimiento a este indicador. Entonces acá pues nos cuenta que habla de los casos de urgencias, que realmente cuando es un caso de urgencias porque la sustancia genera algún tipo de reacción biológica extrema, algunas complicaciones de salud, probablemente complicaciones debidas a mala calidad o lo que comúnmente llamamos la sobredosis. Siguiente. Y que este indicador nos sirve para saber, bueno, si hay sustancias nuevas, si hay patrones distintos de consumo. Y nos tiene una definición que en términos de numerador y denominador, que básicamente lo que nos indican es, bueno, qué dato debo obtener yo para obtener finalmente el indicador. En primer lugar, entonces, un número de personas atendidas en centros de urgencias específicamente por intoxicaciones con sustancias psicoactivas durante un periodo determinado. Yo puedo definir que sean 6 meses. Entonces, en los últimos 6 meses, ¿cuántos fueron atendidos por sustancias? Y un denominador, cuáles fueron atendidas en general por intoxicaciones, lo que me permite saber, digamos, esa proporción. Y la fuente, como les comentaba, es el CIVIGILA. Siguiente. Nos cuenta unos niveles de desagregación, como les decía yo, puede ser caso a caso, y en cada caso que miro, concentraciones temporales, miro qué sustancias están presentes para detectar si hay algunas nuevas o antiguas que están volviendo a recuperarse, o si hay patrones de uso no corriente. Y nos presenta una periodicidad, que nos dice, al menos usted calcúlelo cada 6 meses. Esto es recomendado. Probablemente ustedes quieran saberlo cada 3 meses, cada mes, cada 2 meses. Pero esto es como lo que se recomienda en términos de la periodicidad. ¿Qué les cuento de los avances?
el SWISPA viene desarrollándose desde el año 2010 por medio de los convenios que se tienen con la Oficina de Naciones Unidas, y en este momento 12 departamentos y 2 ciudades han decidido iniciar este proceso de manera activa, como aparece allí, retomando esos indicadores, levantando la información y analizándola. Siguiente. ¿Qué otro avance tenemos? Tenemos una herramienta en la página www.espacio.gov.co. Para aquellos que no la conozcan y para que los conocen, pues les recuerdo, esta es una página básicamente de intercambio técnico alrededor del tema de drogas, en la cual se trabajan diferentes temáticas como son los planes estratégicos, se presentan algunas noticias de corte técnico y hay espacios de capacitación, y recientemente hemos incorporado una herramienta que le denominamos el SWISPA Online. Mediante esta herramienta ingresamos los datos en la web de cada uno de los indicadores. Siguiente. Y acá les muestro lo que aparece. Esto es público, y para el ingreso de datos sí se requiere un usuario. Entonces, para las personas que requieran el usuario pueden contactarse conmigo para hacerles entrega de su usuario y su contraseña, que son las que permiten ingresar los datos. Creo que la mayoría ya lo tienen, sin embargo, hago la claridad. Y cuando ingresamos, como les digo, esto es público, entonces ustedes, así no tengan el nombre de usuario, pueden observar cada uno de los indicadores en la sección de indicadores SPA, donde va a aparecer cada ficha de indicador, como les mostré ahorita, cada indicador con sus instrucciones y y una vez tengan el usuario, les va a aparecer una opción de ingresar nuevos datos. ¿Cuál es la ventaja de esta herramienta? Que permite que ustedes, digamos, que ahí mismo quede toda la información, y cuando ustedes quieran exportarlo a un documento lo van a poder hacer, y ya queda consolidado, digamos, les ahorra el trabajo de tabulación, de hacer las tablas, pero sí ustedes deben hacer el análisis. Entonces esto nos permite tener consolidada la información del territorio, que esté pública para quienes quieran consultarla y quieran saber qué está pasando en el territorio, y a la vez genere un informe que ustedes sean los autores del mismo y que en últimas es el que se va a publicar. Siguiente. ¿Por qué insistimos tanto en la divulgación y en la publicación? Porque es, digamos, una de las herramientas más importantes que tenemos para para impulsar cambios en la planeación, priorización en las acciones, nuevas políticas con respecto al consumo. Entonces es necesario divulgar esta información dentro de las entidades hacia otras instancias político-administrativas cuando sea requerido, cuando esté la iniciativa, y hacia la comunidad. Siguiente. Entonces, como les mencioné anteriormente, la divulgación se hace a través del Observatorio Nacional de Salud Mental y Drogas. Allí está señalado en verdecito que esto aparece en el link de drogas, SWISPA, y allí van a encontrar los documentos, y se publicarán los documentos que ustedes realicen. Siguiente. Estos son algunos de los documentos que han sido publicados recientemente, donde, pues, por supuesto, aparecen quiénes son los autores que lideraron el tema, cuál es su afiliación institucional, de qué entidad viene, y se hace, digamos, cada uno tiene la libertad de hacer su análisis, obviamente de acuerdo a su contexto. Siguiente. ¿Qué queremos avanzar? En primer lugar, como les comentaba, la herramienta de SWISPA Online es bastante reciente, entonces realmente ahorita lo que
queremos hacer es que nos familiaricemos con la herramienta, la empecemos a utilizar para el reporte de la información y de esta manera hagamos un fortalecimiento de los sistemas de información y del uso y la divulgación de la información que tengamos sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Una vez logremos eso, nosotros no perdemos de vista, y realmente es uno de los objetivos finales, es que nuestros planes y programas estén basados en esa información que nosotros analizamos. De otra manera, no van a ser planes ajustados a nuestra población, lograremos una mayor efectividad si realmente tenemos unos planes y unos programas basados en información. Y tener acciones coherentes con esa información, coherentes con la experiencia del territorio en lo que se refiere al consumo, y que esta información y estos documentos se constituyan en evaluaciones cada vez más sólidas de lo que se está haciendo. Digamos, la publicación periódica de estos documentos, digamos que hace como un acumulado de lo que está sucediendo y se puede hacer un seguimiento mucho más fácil. En términos de estos documentos, hay entidades que ya cuentan con más de 3, 4 documentos que les ha permitido hacer ese monitoreo y toma de decisiones con respecto a lo que se está haciendo en consumo. Siguiente. Bueno, pues esa es la invitación básicamente que les hago para que se integren a este sistema. Nosotros con el observatorio hemos tenido un trabajo constante en la divulgación de estos procesos, ahora con la realización de esta sala situacional, y digamos que aquí les dejo mi correo para cuando tengan, digamos, inquietudes más allá de las que tratemos ahorita en la sala, que ustedes puedan contactarme en cualquier momento frente a lo que se refiere a la información sobre el consumo de sustancias y específicamente al sistema SWISP. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Carol Castellanos por esta participación tan importante, muy clara, muy concisa, y realmente nos muestra la importancia que tiene el Sistema Único de Indicadores para Sustancias Psicoactivas. Es importante tener en cuenta que constituye una herramienta no solamente a nivel interno para la toma de decisiones, comparando la entidad territorial a través del tiempo, sino también comparando con otras entidades territoriales e incluso con el país. Es muy importante tener en cuenta que esta información nos permite la planeación, la evaluación de programas al interior de las entidades territoriales. Y de esta forma tenemos información comparable, información válida y confiable. Recordemos que el SWISPA entonces nos permite caracterizar el consumo, las consecuencias o eventos asociados y algo muy importante que es la respuesta institucional y comunitaria, es decir, qué estamos haciendo para el problema que se identifique. Aprovechemos entonces este momento para que los asistentes que se encuentran en la sala situacional realicen sus preguntas o comentarios. Recordemos que el objetivo de esta sala situacional es analizar esos retos que tenemos para la implementación y para la buena utilización de la información específicamente de sustancias psicoactivas. Algo fundamental en este tema es recordar que el SWISPA no compite con otros sistemas, sino que permite la consolidación de las diferentes fuentes de información que se manejan en el país sobre sustancias psicoactivas. En este momento pueden participar por medio del chat o quienes tengan el micrófono activado. Y voy a dar lectura para aprovechar la participación de la doctora Carol Castellanos. Si alguien tiene alguna inquietud, por favor escribirla en el chat o pedir la palabra para el micrófono. Recuerden que las memorias
de esta sala situacional las pueden encontrar en la página web del observatorio www.onsm.gov.co. Ahí encuentran las memorias de todas las salas situacionales que hemos realizado en el marco de este convenio con el Ministerio de Salud y Protección Social. Mientras que los asistentes escriben en el chat, les voy a recordar que en la página web tenemos las memorias de las siguientes salas situacionales: Ley de Salud Mental en Colombia, suicidio, planeación y evaluación en salud mental, convivencia social y salud mental, vigilancia epidemiológica en salud mental, análisis de situación de salud con énfasis en la dimensión de salud mental, y a partir de la próxima semana encontrarán en el link las memorias sobre esta sala denominada Retos y Avances en el SWISP. Bueno, entonces, por favor, si tienen comentarios sobre la presentación de la doctora Carol Castellanos, sugerencias, comentarios, observaciones o inquietudes para que aprovechemos estos últimos minutos de la sala situacional. Les gustaría conocer desde el observatorio si han tenido alguna dificultad para el proceso de implementación del SWISPA o si necesitan algún apoyo específico por parte del ministerio. También, ¿cuál es su opinión o su percepción respecto a la utilidad que pueda tener este sistema en las entidades territoriales? ¿Qué dificultades habría? ¿Qué fortalezas? Es importante aprovechar este encuentro para hablar estos aspectos y tomar nota de lo que debemos mejorar o de lo que debemos implementar de ahora en adelante como Ministerio de Salud. ¿Alguien desea realizar alguna participación? Vemos que Cindy Urbano nos está escribiendo en el chat. Tenemos compañeros del Atlántico, de Cartagena, Putumayo, Caquetá, Quindío. Nos dice Cindy Urbano: considero pertinente el apoyo desde el Ministerio para el Departamento del Quindío, ya que en meses anteriores se intentó la articulación con el observatorio del eje cafetero, pero no fue posible. Esperemos que Cindy nos está escribiendo para ampliar un poco más esta solicitud. Sería bueno que especificara un poco más que cómo podría ser ese apoyo de parte del ministerio para que la doctora Carol Castellanos le tenga alguna respuesta a la inquietud. Doctora Carol, puede ir pidiendo la palabra. Nos dice Cindy que tiene conocimiento que en el año 2012 hubo un contratista que adelantó este trabajo, pero que se requiere el apoyo desde el ministerio para el departamento del Quindío en cuanto a la articulación con el observatorio del eje cafetero. Dice Cindy, considero que hay que actualizarlo. Doctora Carol, por favor, puede utilizar el micrófono en este momento o puede responder vía chat.
Ya si tenemos requerimientos muy específicos, tenemos todos los datos de contacto de la doctora Carol Castellanos para hacer acuerdos locales o acuerdos sobre asistencia técnica específica. Bueno, de acuerdo con la inquietud de Cindy, eh, que digamos que nos sirve a todos tener esta información, eh, cuando los territorios deciden implementar el sistema, para nosotros es muy importante eh, que se defina, digamos, una persona que esté en contacto con nosotros como ministerio para poder iniciar, digamos, la modalidad de asistencia técnica en lo que se refiere a la, digamos, a ya empezar a buscar la información de los indicadores y al análisis de los mismos. Entonces, existen, digamos, dos casos. El caso en el que, digamos, el territorio nunca lo ha implementado, se sigue, digamos, el mismo paso, que es que haya una persona designada para las tareas específicas del sistema. No es una tarea demandante de mucho tiempo, pero sí es una tarea constante. Entonces es algo que sí es importante que todos sepamos. No es una tarea que demande muchísimo tiempo, realmente no es así. Las personas que han trabajado con el tema han podido, digamos, también trabajar, pues seguir con otras ocupaciones, como sabemos que las tenemos en diferentes ámbitos, pero sí que haya como una persona de enlace para concertar, como mencionaba Carolina, para ya concertar directamente cuándo se hacen las asesorías, por qué medio, si podemos utilizar este tipo de medios, teleconferencia, lo hacemos. eh, Cuando haya necesidad de estar de manera presencial, también lo podemos hacer, de tal manera que se continúe y se actualicen los datos. Para el caso de Quindío, ya hay un trabajo adelantado, lo que se requiere es retomar ese trabajo que se estaba haciendo. Entonces, como yo les decía, va a haber un acumulado de información, entonces ahí ya tenemos un terreno ganado porque ya hay información de años anteriores, pero lo importante es actualizarlo y mantenerlo al día, poder asegurar de alguna manera que los datos se mantienen al día. Entonces, pues para Cindy, la invitación es entonces que nos pongamos en contacto por correo electrónico para iniciar como ese proceso de actualización. Bueno, muchas gracias, doctora Carol, por su respuesta a la inquietud. Es verdad, nos sirve a todos los que necesitan actualizar o a los que necesitan iniciar el proceso. Recordemos que en el chat queda una constancia de la participación. Por favor, aún tenemos personas que no se presentaron en el chat y debemos tener los datos de contacto de todas las. Ya vamos a finalizar. Por favor, ya en este último minuto, las personas que no se han presentado, por favor, les agradecemos lo hagan en el chat con el nombre, apellidos, cargo, entidad territorial y correo. Nos dice Davis desde Cartagena. Hola Carol, desde Cartagena estamos recolectando la información, falta la del Civigila. En este momento Carol Castellanos tiene todavía el micrófono abierto, por si Sí. desea hacer algún comentario Con al respecto, respecto. con respecto a la pregunta Simplemente de nos Cindy, están decía, informando. si se debe hacer una Sí, solicitud formal, realmente no, porque digamos que mi contrato y digamos nuestra labor es estar dispuestos a cuando se requiera hacer este tipo de asistencias. Entonces directamente podemos acordar conmigo las asistencias que se requieran hacer, entonces digamos que por eso no habría ningún problema. Con respecto a Cartagena, pues un reconocimiento a que ellos han retomado también el trabajo este año y que estamos, como ellos comentan, en proceso de recolección de información.
Y la invitación, como siempre, es a que mantengamos el contacto por las diferentes vías que podamos, que siempre el canal está abierto desde el ministerio para lo que se requiera, sea vía telefónica, teleconferencia o presencial. Bueno, nos dice Marcela Martínez de Salud Mental de Putumayo. Buenos días, me gustaría tener acompañamiento del ministerio para realizar el proceso del observatorio y cumplir con todos los requerimientos que se solicitan, ya que me encuentro ocupando el cargo de profesional que estuvo a cargo de, ahí quedó como corta la idea. Bueno, tenemos entonces ya para finalizar eh, los datos de la doctora Carol Castellanos. Como hemos dicho todo el tiempo, pueden hacer el contacto directo y concertar la asistencia técnica que se requiera. Muchas gracias a todos por su participación. Este es uno de los beneficios que nos brindan las salas situacionales y es que las entidades territoriales pueden contar con los datos de contacto directo de los encargados de los temas en el ministerio. Creo que la información es suficiente, ha sido muy clara y recordarles que de parte del ministerio está toda la disposición y toda la disponibilidad para apoyar a los territorios en el desarrollo y en el seguimiento a todo lo relacionado con salud mental. Específicamente estamos hablando hoy a la parte de gestión del conocimiento, que es fundamental para la toma de decisiones y para la elaboración de planes, programas y proyectos. Bueno, muchas gracias a todos por su participación en esta sala situacional de hoy 28 de mayo. Esperamos encontrarnos próximamente. Por ahora, darles las gracias por todo, por el compromiso y el acompañamiento en todas las citaciones y en todas las actividades. Tuvimos un éxito muy grande con la diplomatura en salud mental. Esperamos seguir en contacto con ustedes. Recuerden el correo del observatorio es onsm@ces.edu.co y la página web www.onsm.gov.co. Muchas gracias a todos, muchas gracias doctora Carol Castellanos y nos vemos próximamente. El chat estará activado un minuto más para finalizar este encuentro. Hasta pronto.